Siendo ya sábado 4:30, la hora de nuestro culto, tengamos reflexiones de cuarentena. Ha habido pandemias en la historia. Ese va a ser el tema de hoy. Invocamos al Señor con su presencia y al Espíritu Santo con su ministerio de iluminarnos y consolarnos en estos días de cuarentena. Ha habido y he conseguido yo algunas de las pandemias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, uno puede pensar que hubo una pandemia que acabó con el mundo original, que fue el diluvio, debido al pecado. Vino ese juicio. Luego siguió de rebelde el hombre y Dios le castigó en la Torre de Babel, en Sodoma y Gomorra. Pero hay una pandemia que fue la muerte de los primogénitos en en Egipto. Luego viene otro pecado, que es el pecado del becerro de oro. Luego la gente se sintió inconforme en el desierto por el maná, y uno cae en ese tipo de críticas al maná, que es la provisión de Dios, y pidieron carne, y llegó una migración de aves, codornices, y comieron hasta que se saciaron y hubo mortandad. Entonces ha habido muchas epidemias a lo largo de la historia bíblica. Pero la pregunta mía en esta tarde es: ¿Dios tiene un método en la historia? Qué interesante. Sí, Dios tiene un método en la historia. Tiene tres formas de cómo Él va a manejar la historia y va a manifestarse a los hombres. Así que los que tienen la Biblia, podríamos ir al libro de Éxodo, en el capítulo 4. Cuando Dios quiere intervenir en la historia, llama a una persona, y en este caso llama a Moisés. Aquí podría salir un postulado muy hermoso de parte de Dios que interviene en la historia. ¿Cuál sería el postulado? Cuando Dios quiere intervenir en forma drástica en la historia para llamar la atención a los hombres, a las civilizaciones, empieza salvando un niño de las aguas. Moisés es el escogido de Dios para librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto después de 400 años. Y cuando Dios se le manifiesta al pueblo de Israel, le dice: yo soy el Dios que te sacó de Egipto. ¿Por qué dice eso? Porque el Dios eterno de la Biblia es el que interviene en la historia. ¿Qué métodos usa? Capítulo 4 del libro de Éxodo, dice Moisés a Dios en el verso 1: he aquí no me van a creer cuando vaya y les diga a los judíos esclavos que yo los voy a liberar por tu poder. No me creerán ni oirán mi voz, porque me van a decir: Dios no se le ha aparecido a Moisés. En el verso 2, entonces Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Moisés le dice: una vara. Entonces le dice Dios: échala a la tierra, y la echó a tierra esa vara, y la vara se hizo culebra, y Moisés tuvo miedo de la culebra. Entonces le dijo Dios: extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió Moisés la mano, tomó a la serpiente, y se convirtió en vara otra vez en su mano. Por esto creerán que yo me he aparecido a ti, le dice Dios a Moisés, porque yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, la primera manera o método que Dios tiene para hablarle a los hombres, especialmente ahora en el siglo XXI, es a través del poder de Dios. ¿Qué tienes en la mano? Él trabaja con lo que tiene a la mano. Dios está impactando la historia a través de hombres como Moisés, que en su mano tenían una vara, y esa vara, convertida en serpiente, muestra el poder de Dios, y lo hemos visto.
a través de toda la historia bíblica, Dios se manifiesta con su poder para hablarle a los hombres. Y mire qué dice el verso 6. Si no le creen a ese método del poder, le da otro método. Le dice, mete la mano en tu seno. Y metió Moisés la mano en el seno. Y cuando la sacó, tenía lepra la mano. Entonces le dijo, vuelve a meter la mano en el seno. La volvió a meter en la mano y la sacó. Y he aquí que la mano se había vuelto sana como la carne de la otra mano. El segundo método que Dios tiene, después del poder en la naturaleza, es mostrarle a los hombres los milagros. Milagros de sanidad, ya no en el poder de la naturaleza, sino en el milagro de las personas. Y dijo después en el versículo 8, si aconteciere que no creyeren a la primera voz, la del poder, creerán a la segunda voz, a la de los milagros. Pero hay un tercer método de Dios, amable televidente y suscriptor. En el versículo 9 le dice, si aún no creen a esas dos señales, poder y milagros, ni oyen mi voz, toma las aguas del río y derrámalas en la tierra, y se cambiarán las aguas y se tornarán las aguas en sangre en la tierra. Convertirás el agua en sangre. La tercera manera de cómo Dios le va a hablar a los hombres es a través de el juicio. ¿Cuál es el juicio? Que va a convertir en sangre el agua. Amable televidente, Dios habla en la historia con el poder que Él tiene en la naturaleza, con los milagros que Él va a hacer en las gentes, o si no, con los juicios. Y parte de los juicios es lo que estamos viendo: pandemias, coronavirus y epidemias. Yo quisiera redondear la idea en esta corta intervención y video, llamándole la atención a todos los que están en sintonía o que tienen oportunidad de ver esta grabación. La crítica cuando Moisés se presenta ante el faraón para decirle, deja salir a mi pueblo esclavo, inmediatamente llegó la crítica de de Faraón en el capítulo 5. Y en el verso 3 le dice, Dios nos quiere sacar para que le adoremos. Entonces le dice el faraón, yo no los voy a dejar ir, no se irán de mí, porque lo que pasa es que ustedes están ociosos y quieren ir a adorar, saliendo de sus obligaciones de esclavos, ir a adorar a Dios. Entonces en el verso 8 les dice, les vamos a imponer la misma tarea de los mismos ladrillos que siempre han tenido, y no se las vamos a disminuir porque están ociosos. Por eso se levantan contra mí y contra la institución en Egipto diciendo, vamos a ir a ofrecerles sacrificio a nuestro Dios. Y en el verso 17 es más contundente el faraón y les dice, le respondió, están ociosos, sí, ociosos, y por eso dicen, vamos a ofrecer sacrificios a Dios. Quiero redondear la idea, mis queridos televidentes, diciéndoles esto: ha habido pandemias, ha habido juicios, y los hombres siguen indiferentes hacia Dios. Antes de esta cuarentena obligada, que el mundo es el que está siendo encerrado en cuarentena, el hombre no buscaba sino llenar su agenda cada 24 horas, indiferente de Dios, rebelde a Dios, sin hacer caso a los principios, a las ordenanzas, a los mandamientos y a la voluntad de Dios. Entonces Dios ha hablado a través de los poderes inmensos en la naturaleza, a través de los milagros, y ahora va a hablar a través de los juicios. Y la gente sigue pensando que el hombre que se ocupa de Dios o le saca tiempo a las cosas espirituales está ocioso.
La época del poder de Dios fue esa época milagrosa en la vida de Moisés, cuando sacó a su pueblo de Egipto mediante 10 plagas, donde afectó al río Nilo. Hubo piojos, hubo ranas, hubo granizo y al final hubo muerte de los primogénitos. Dios muestra su poder en la naturaleza y no creyeron en Dios. Al final, al morir los primogénitos, lo dejó salir. Bueno, luego viene una etapa de milagros y es la etapa de Jesús. Jesús paseó por esta tierra abriendo los ojos a los ciegos, abriendo los oídos, sanando paralíticos, liberando endemoniados, multiplicando panes y peces, calmando la tempestad y resucitando muertos, que fue una época de grandes milagros. Y esa segunda metodología que Dios le da al hombre para que lo crean, lo respeten, lo busquen y lo veneren, no funcionó. Lo mataron en la cruz y en estos 2000 años de historia del Imperio Romano, lo que hemos hecho, y especialmente en estos tiempos que vivimos, es vivir de espaldas al Evangelio, a la Biblia, a la vida de Jesús. Jesús se mostró como el camino, la verdad y la vida, y la gente está buscando un camino seguro, una verdad que abrazar y una vida que disfrutar, pero no van a Jesús. Hollywood hace películas desvirtuando su divinidad, desvirtuando su santidad. Entonces fíjense ustedes, queridos televidentes y asiduos asistentes a Cristo el Rey, Dios aplicó el método del poder con Moisés en Egipto y el hombre siguió viviendo la vida indiferente a Dios. Aplicó el método de los milagros en la vida de Jesús. No ha habido una época de más milagros que la época de Jesús. Y la gente vive de espaldas a Jesús. Entonces, el tercer método van a ser los juicios, amable televidente. Así es. Primero, convierte la vara en serpiente, poder. Segundo, mete la mano, salió leprosa. Mete la mano, salió sana, milagros. Y estos dos lo han creído. Viene el tercer método. Vierte agua sobre la tierra y se convierte en sangre. Está hablando de juicios. Aquí estamos frente a un juicio. ¿Para qué? ¿Para castigo? No. Para reflexión. El faraón dijo, ¿están ociosos? Bueno, sí, estamos ociosos. Ya todo el mundo está en cuarentena en sus casas. ¿Estamos ociosos? Digamos que sí. Bueno, este tiempo obligado de cuarentena o de ocio es para que reflexionemos sobre Dios, busquemos a Dios, busquemos un ejemplar de la Biblia, acerquémonos a Dios y Él concederá para nosotros una vida diferente. De todas maneras, amables televidentes, no podemos ser ajenos a las críticas que la gente va teniendo de las cosas que oye y que no quiere aceptar. Este tiempo de cuarentena debe ser un tiempo de reflexión y de búsqueda de Dios. Vamos ya, en este tiempo, a buscar al Dios de la misericordia, del perdón, del poder y los milagros, y no esperemos que el Dios de la justicia se nos venga encima. Finalmente, los estudiosos de la profecía bíblica, los que conocemos la vida cristiana, los que hemos trajinado por tantos años ya en la predicación, no estamos advirtiendo, simplemente estamos anunciando que la historia está llegando a un punto final, que el clímax de ese punto final es el retorno de Jesús a la historia. Muchos me dicen cuando yo les hablo de este tema, que si regresa lo vuelven a crucificar. Yo no creo eso. Ya vino y fue crucificado. El que regresa ahora es el Rey, Jesús es Rey, a establecer un gobierno que se conoce en la Biblia como el milenio. El cordero y el león pastarán juntos. El niño jugará con la serpiente.
será llena la tierra del conocimiento de Dios. Desde Jerusalén reinará Jesús, será una monarquía, Él es rey. Así que mis queridos hermanos, amigos y visitantes, Dios ha hablado en la historia a través del poder, del milagro, y ahora está hablando a través de los juicios. Viene Jesús a reinar, como lo dice el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo espero que venga pronto. Y las señales y los juicios que estamos enfrentando son una prueba profética de que estamos a las puertas. Jesús está cerca. Que vuestra gentileza sea conocida por todos. No hay que temer. Vamos ya al Dios de amor antes de que el Rey de justicia se nos venga encima. Señor, te doy gracias por esta gran oportunidad de esta cuarentena obligada, de este ocio obligado, para que tengamos tiempos de reflexión en tu presencia y que tu Espíritu Santo a través de la Biblia nos convenza de pecado, justicia y juicio, para que vengan tiempos de paz y refrigerio en tu presencia. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.